Bueno, en el eje de educación hacen aprender, hace enseñar, hace conocer, hace intercambiar y más aún hace entender que la educación es parte en sí de que trata de mostrar cómo es la importancia, tanto el cultural como el costumbre, tanto el intercambio como tanto lo que sea de apoyo. Y en sí la educación es formar una parte de algo así, de que tenga que ver con los subtemas que diríamos a continuación. El primer subtema que yo puedo hablar son las primeras experiencias, que aquí se da como conocer que esto dará un aprendizaje y da como que de las primeras experiencias te puedas dar una enseñanza, ya sea con el objetivo de ser fracasar o lograr esto, ya sea por tus propios medios. Aquí claramente dan no solo por la experiencia se tenga la necesidad de mostrar que debemos que, que tengamos que aclarar en esta parte que al lograrlo hacer los estudios pueden ser considerados como relativamente a visualizar. Es decir, a veces la experiencia no es solo por medio de que nosotros tengamos que aprenderlo por medio de las acciones, sino por medio de la visualización. Aquí las empresas y mucho más con aquellos países hacen ver que las noticias puedan ver que tal país tiene tal problema por medio de esto y esto y esto, o que el presidente y todo la cual fracasó la parte en ese. Los países ven esa parte de las noticias y tratan de aprender esas experiencias, o más bien tratan de visualizar y aprenderlo para no fracasar en ese instante. También ese tipo de experiencia podríamos hablarlo, es una enseñanza que le dan, es una parte de adquirir ese conocimiento, la experiencia de otra persona y aplicarlo como parte de que una mejora. Un ejemplo de ello también sería como lograr que este subtema tenga más potencial, es que cuando tengas que fracasar, tendrás que mejorar el caso. Como menciona uno de los que pasamos unos momentos, a lo cual cuando obtuvo la experiencia de, por ejemplo, este, en lo que fue a vivirlo, cuando vas a vivirlo, lo aprendes. Y cuando es decirlo como algo empírico que se le da. En el caso de que es el dólar y el euro, cuando es un algo abajo que se obtiene, en 1999, esto se consideró que algo muy malo porque el euro y el dólar fue muy elevado ese precio y obviamente no fue beneficioso para nada para el país. Entonces se tuvo que cambiar y se tuvo que considerar esa parte de que no pueda ver otro más medio que mejorarlo y cambiar el precio a algo bajo, y eso se le haría como algo fracasar, pero aprenderlo y a mejorarlo para que las otras cosas, ya sea mercado o empresas o cualquiera que sea personas en la sociedad o civiles en ese tipo de adentro de esa nación no sean perjudicados por esa parte. Por ello es que los inversionistas en ese momento tuvieron que entrar en acción para el país. Bueno, el siguiente subtema sería la ampliación de la Unión Europea, que sería la parte de que considera un intercambio de necesidad al adquirir, que es lo tradicionalmente que se relaciona en algo que una ampliación. Es decir, que formando no a otros países que se requieran comunicar, esta por parte se requieran como formando mostrar la enseñanza. En parte sí, pero esto muestra como algo confirmado, algo que se tenga que ver como la que la nación tenga que solicitar una unión. Esto es una ampliación que da por forma de una estrategia que ésta pueda tener un conocimiento como una parte de las faltas, de las necesidades para mejorar su economía, digamos. En este ejemplo que le daríamos sería como parte que la unión de los países es debido a la necesidad para la empresa. Es decir, que como la ANITA, le mencionamos que tener las acciones son como los 100 mil millones de pesos o 100 millones, se le da como su valor. Ahí calculándole que su valor de ahí de la empresa la ANITA. Pero sí, esto se da como una estrategia, que cuando al momento de exportar
le dan como una nominal de $8. En esta parte le damos una fórmula, le calculamos, le damos un estudio y que le da una formulación de 6.6 en su aplicación para dar a exportación entre sus productos o servicios. Y ahí sí se le consideraría mucha importancia. Entonces sí, en esta parte es tanto la estrategia. Luego va el siguiente subtema, que sería el mercado común de Centroamérica de CAFTA y CARICOM. Esta parte es que el comercio también forma una parte de ejercer la educación, es parte de que los mercados se da a brindar la información en cómo lo maneja. El mercado puede que tenga la importancia de sus estrategias, movimientos, pero eso muestra lo potencial que puede ser dentro de los negocios. O sea, el tratado de libre comercializar, ahí se refiere mucho que al intercambio, tanto de la información que se están dando, se dé una parte de comunicarse y darse a intercambiar sus futuros beneficios. Es decir, que el mercado va buscando a beneficiarse para su bien o servicio, siendo efectivo a reconocerse. Ejemplo, la ANITA que maneja el intercambio cultural en los estados, esto forma que da una simple libre de circulación. Esto tiene que los productos trata de transmitir el conocimiento, por lo tanto tiene la política comercial y sus normas comunes son su protección, que serían sus consumidores y empresas. Aquí ya trata de mucho de dar a entender que la política comercial y las normas que hace comunes a su protección, ya sea su empresa o sus consumidores, tienen mucha importancia a formar una parte de tener en cuenta que el mercado necesita ser transmitido esta parte del producto y ser reconocidos para que sea transmitido lo que quieran llegar a ser, o sea, la parte tradicional. Y ya luego terminamos con una asociación de naciones del sureste asiático. Esto se hace como una cooperación en ambos países o más que buscan en reducir el daño que forma una promesa. O sea, aquí en esta parte, en vez de contrato, se hace como un tipo de promesa, una promesa que no pueden rechazar, una promesa que tienen que unirse, pero aparte como unión es algo mutuamente que se tengan que ayudar. Esto hace para ayudarse como formar una alianza y entra como educación. Esto muestra como que los países tienen que encontrar una mejor solución para que no haya un colapso económico o una crisis económica. En parte es mostrar las soluciones a través de una prueba de estudios de cómo su nación no salga perjudicada, siendo así la idea de formar un acuerdo, ya sea aprovechamiento de la promesa. Un ejemplo sería el presidente municipal Alfonso Martínez, consideró que el intercambio que se inició a la dicha asociación y el municipio es parte de la distinción como huéspedes distinguidos de la ciudad y reconocimiento de buena voluntad y solidaridad, o sea, solidaridad y respeto. En esta parte, para que las personas conozcan muy bien cómo son ellos, al momento de entrar al país, deben que conocer el cultural y el idioma para ser aceptados sus bienes y servicios y no tengan ningún problema al momento de hacer contratos, al momento de aliarse, al momento de hacer muchas formas de poner su empresa en la parte de en este país, no haya ningún inconveniente o más bien no salgan perjudicados su imagen de la empresa. Para parte de eso, aquí le explicaríamos muy bien que los 4 subtemas que estoy hablando, en parte en sí es muy importante porque lo que es el primer subtema que se habló serían las primeras experiencias. Ahí se habla demasiado de la experiencia, de cómo aquí se puede lograr fracasar o puedes lograr a ganar, pero también no aprendes mucho a ganar con lograr, sino que también visualizar ayuda mucho a experimentar y mejoras tus estrategias o mejoras mucho más aún tu país o la empresa que se quiera mejorar. Ahí sí tratan de ver las noticias y todo. Y luego la segunda, que sería la ampliación de la Unión Europea,
ahí tiene mucho que sería parte de la técnica, porque son muchas estrategias, se hace mucha formulación, se hace muchas partes de las pruebas para saber si esto va a funcionar o no, dando para expandir sus comercios o sus productos a esta empresa y puede saber si están de acuerdo estas naciones que se va a unir como tipo socios, pero son inversionistas que están haciendo. Y el mercado común de Centroamérica y CAFTA y CARENCAM, aquí entra la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque hacen un intercambio de ya sea cultural, sea intercambio de transmitir el conocimiento, se comunican por medio de sus productos y servicios. Aquí sí se comunican mucho por esta parte, que por eso al momento de intercambiar conocen este tipo de forma de estos productos y al conocerlos saben muy bien de qué país están hablando, saben muy bien de qué están hablando y qué es lo que hace este país al momento de crear esos productos. Y por último, la Asociación de Naciones Sureste y Asiático sería hablado como conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque da un intercambio, pero no un intercambio tanto cultural como el conocimiento, sino un intercambio de mutuación, una parte de que los países van intercambiando por personas, que aquí se queda una y otra se queda y se quedan a aprenderlo. O sea, enseñan una parte de tanto el conocimiento como cooperación que hacen. Es la educación para ser formalizados y por ser enseñados, eso adquieren el conocimiento para dar un mejor movimiento para su comercio o para su empresa. Y eso sería todo. Muchas gracias.